Cerveza Santa Fe tiene el auténtico sabor que nos gusta. El secreto la hacemos nosotros, que como vos sabemos lo que es estar en una popular a las 3 de la tarde con 40 grados. Porque el que hace Cerveza Santa Fe es tu vecino, tu prima o el amigo de tu amigo y sabe lo que nos gusta. Cerveza Santa Fe, sabor oficial de la tierra de cerveceros. Muy buenas noches para todos. El programa número 823 en el historial del área. Se le está yendo el 2025, un año con mucho movimiento, con la situación que vivimos de Unión en el primer semestre, con un Colón que estuvo en el letargo, con lo que pasó finalmente el fin de semana pasado, las elecciones de Colón, nuevo presidente y la fiesta del deporte. Muchos títulos para completar en este antepenúltimo programa del año del área. Lucho, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo te va? El saludo también para todos los que están del otro lado. Sí, se empieza lentamente a ir este 2025 con muchas finales también esta semana en cuanto a la actividad amateur, con el básquet, la Liga Santafesina, el título que quedó para Unión, también la final del ascenso que se jugó en el día de ayer. Todo eso lo vamos a estar reflejando en esta edición, pero por supuesto el título más importante de lo que se dio en estos últimos días tiene que ver con Colón y con la asunción de José Alonso, que el miércoles por la tarde finalmente firmó y se convirtió en el nuevo presidente de Zabaleta. Exactamente, ya vamos a contar muchos detalles de lo que fue la asunción del club, de los nombres, del nuevo cuerpo técnico, la confirmación de Coloto, de todo lo que dejó de deuda esta última comisión directiva que decía que venía a ordenar el club. Bueno, muchas cosas para ir contando del mundo Colón y también del mundo Unión, donde hay alguna preocupación respecto al balance, muchos números de Unión que por ahí no cierran y detalles que vamos a ir contando durante el programa. Sí, bueno, además en Unión, Fabi, yo creo que la preocupación está dada por la cantidad de jugadores que se están yendo. Sí. El plantel se empieza a depurar, afuera 2 arqueros, Tagliamonte volverá a Racing, Durso volverá a Atlético Tucumán, que hará uso de la repesca. ¿Qué va a pasar con Mauricio Martínez? Bueno, ahora la propuesta de la dirigencia para tratar de renovar se pidió Gamba, que otro era préstamo, se fue Gamba, que si bien no había sido titular, siempre era una carta de recambio. Facendini seguramente será vendido. Va a con permiso está en Europa en este momento. Está haciendo el pasaporte comunitario. Del Blanco es el jugador que tiene en vidriera Unión y que si llega una oferta ya hay una promesa de venta. Vargas es otro de los jugadores que también podría irse de Santa Fe. Bueno, son muchos los futbolistas que dejarán la institución en este mercado de pases con esta salvedad que vos decías. Si bien Unión tiene que cobrar, hay un porcentaje todavía de Nardoni, seguramente de estos jugadores que va a vender, va a recibir plata a la institución, pero el déficit en este balance que se va a presentar en la próxima asamblea, en los próximos días se va a llamar a la asamblea, va a dar deficitario en cerca de 3 millones de dólares. Bueno, ya vamos a titular también toda la información de Unión en el momento que desarrollemos más a fondo esto en el programa. Obviamente recordando que fue una semana muy especial porque este viernes se sorteó el nuevo Campeonato Mundial de Fútbol. El Campeonato de América del Norte, de Estados Unidos, de México y de Canadá. Una zona accesible, aparece una posibilidad de cruce con España o Uruguay en lo que sería los 16avos de final, pero hay que pensar paso a paso. ¿Se acuerdan lo que fue el 2022? Pensaban que iba a ser primero, después perdiste el primer partido. El Mundial es paso a paso y creo que obviamente se empieza a ver euforia mundialista en Argentina. Y obviamente arrancamos, si te parece, todo el programa número 823 en el historial del área con el panorama de Colón. Semana muy especial. El domingo pasado lo veías aquí en el área, recién asumido, hablaba José Alonso, ya es gobierno y empezamos a hablar de todos los detalles del mundo Colón. Novedad de último momento. En Nexon bajamos las tasas. Lleva 1 millón de pesos en cuotas desde 133.754 pesos. Vení a la sucursal y aprovecha esta oportunidad. Nexon a tu alcance. Bueno, muy bien. Hablamos del mundo Colón. Estuvo Alonso, la asunción que finalmente no pudo ser lunes, que no pudo ser martes, se concretó el miércoles por la tarde. Alonso habló algunas palabras después de lo que fue esa asunción. Estaba o hay una idea de, no digo de comunicar, pero sí de contarle al asociado cómo se recibe el club. Yo creo que en base a la experiencia anterior no se va a hacer, pero sí es verdad que nosotros podemos dar una idea del tema económico. 1.600.000 dólares que hay que afrontar ahora en este mes de diciembre. Una ampliación de eso de 1 millón más, lo que sería casi 2.600.000 dólares de aquí a febrero. Digo, obligaciones que tiene que cumplir Colón. Y a la vez, de último momento, cuando ingresaron, se encontraron que en el banco la cuenta corriente de Colón estaba 180 millones en descubierto. Se lo tradujo, es otra deuda más de 125.000 dólares, porque si no pagás ese descubierto, genera intereses
y esto es algo que una práctica que jamás un gobierno del viñatismo tiene en su haber a la hora de la parte administrativa. Dicho este contexto, después obviamente tenés que agarrar y armar un nuevo plantel, generar una situación nueva, pero creo que Colón ya está pensando, está trabajando en todas las áreas y evidentemente se nota mucho este cambio, Lucho, en la primera semana. Sí, y en cuanto a lo deportivo, a ver, uno está esperando saber qué va a pasar con algunos jugadores. Hablemos de lo que hay hoy, totalmente. Hoy da la sensación que solamente 3 nombres serían prioridad para Medrán, que son los 3 que Colón compró en este último tiempo: Lago, Talpone y Castet. Yo sumaría como una alternativa a tercer delantero no titular, se evalúa el tema Castro. Se evalúa el tema Castro, el delantero que vino de Chicago. Y que tiene contrato vigente porque llegó a mitad de año. Ese tiene posibilidad de quedarse, no sería un titular, pero para un plantel, para toda una temporada, Castro tendría muchas chances. Y creo sí que se terminó, se va a hablar, se va a tratar de negociar. Creo que no va a ser tenido en cuenta el Pulga Rodríguez para la temporada 2026. Va a haber una gran depuración del plantel de Colón. Se espera que ya Coloto también empiece a tomar funciones en esa charla con Medrán. El martes estaría firmando el contrato. Claro. A mí me parece que entre Medrán, Alonso y Coloto, ahí con ese tridente se va a armar el plantel de Colón. Ese es el triángulo de manejo de fútbol de Colón. El fútbol profesional. Después, seguramente otro dirigente irá a inferiores. Hay que definir el tema de coordinación de inferiores. Bueno, el tema de inferiores, que por ahí uno manejaba información, estamos esperando que se oficialicen. Hay que descartar totalmente muchas versiones que aparecieron. Tuca Rizzo no va a estar en Colón. No sé dónde salió esa versión, porque mucha gente pregunta. Le contestamos, nada que ver la situación de Rizzo en la posibilidad de que sea o que tenga un cargo en Colón en el tema fútbol. Tema de las inferiores y tema obviamente hablan de la situación de Minela. Minela no va a ser tenido en cuenta, sabía que no tenía futuro. Sí, Minela con esta dirigencia era muy difícil que siga. Porque aparte el proyecto es totalmente distinto. ¿A qué nos referimos? Se va a hacer por primera, o sea, el proyecto de José Alonso, del alonsismo en Colón, con Coloto, es un proyecto muy grande, que obviamente va a necesitar de muchos recursos y de una proyección de Colón en primera. En ese contexto, Coloto también va a tener de su riñón a quien va a ser el coordinador de las divisiones inferiores. Se había hablado de Restelli, se había hablado de Rossi. No, el coordinador va a ser un hombre también del riñón de Coloto, es decir, viene un equipo de trabajo para hacerse cargo. Con una estructura viene Coloto. Con una estructura y con una experiencia que yo te diría, salvo la etapa de Rubén Rossi, yo no veo un tridente o un grupo de personas de un equipo de trabajo tan importante que desembarque en Colón. Claro, él trae un scouting y trae también a alguien encargado de la prensa. Exactamente. Y además estaría sumando un coordinador para las divisiones inferiores. Exactamente, ese es el cuadro de lucha en líneas generales, donde además hay dos Cuchi y obviamente está trabajando muy firme, apuntando muchos jugadores. Fernando, que es el hijo del presidente, que obviamente tiene una trayectoria y aparte es amigo íntimo de Coloto, fue el gestor de la llegada de Coloto a Colón. Bueno, tema económico, algo recién decías. Sí. Hay que levantar la división, hay que pagarlo de Espínola y después, bueno, lentamente empezar a saldar todas las deudas que también tiene hoy la institución, por ejemplo, con el plantel. Esta semana que se inicia, es decir, no hoy, seguramente el martes, porque mañana es feriado, en esta semana se pagan todos los sueldos. Todos los jugadores quedan al día, se le paga absolutamente todo a este momento de diciembre. Esto ya está, además ya tienen los dineros para hacerlo y seguramente a partir de ahora, el mismo día, lunes o martes, es la reunión donde va a tener José Alonso con Coloto y con Medrán, en donde ahí se van a entregar el paquete de jugadores que empieza a buscar Colón. Colón empieza a buscar mínimo unos 10 jugadores. 10 jugadores. 10 jugadores que sean muy competitivos en la categoría. Obviamente el arquero no es San, tampoco es el arquero de Gimnasia y Tiro de Salta que se había nombrado, es otro nombre que hay en el arco. Se va a buscar un marcador central de jerarquía, un volante y un delantero. Pero en total son 10 jugadores. 10 jugadores que necesitan estar aptos para entender lo que pesa la camiseta de Colón y ser conocedores de la categoría, algo que no es fácil de encontrar. Y en ese contexto, seguramente se va a buscar un jugador top, que creo que una de las misiones que le han encargado al expresidente José Viñati, para tratar de armar este plantel que sea o que ponga a Colón definitivamente todo el año en el protagonismo de la categoría. Después, como charlamos fuera de micrófono, Lucho, tenés que ganar la final, ese es otro tema. Dejamos el mundo Colón y nos metemos en el mundo Unión. Mauro Pitano, a quien ya vamos a ver y escuchar, estuvo en la fiesta provincial de deporte, uno de los jugadores destacados de esta temporada 2025 del equipo de Madelón, nos va a contar un poco las sensaciones personales del equipo. Pero un año controvertido en el mundo Unión que no termina bien,
y en donde se ve un 2026 que, hablando con gente que está dentro del club, se habla de una economía de guerra, de un equipo ahí tranquilo, de no mucho gasto, y evidentemente vamos a ver cómo repercute eso en Madelón y en los jugadores. Sí, seguro, con varios jugadores, Fabi, que no van a continuar, algunos terminan contrato y no van a ser tenidos en cuenta, caso Gamba, caso Cañete, Corbalán podría correr la misma suerte. Pero empecemos en el arco, la noticia, lo confirmaba en la semana toda la gente de Racing, Costas quiere recuperar, ya recuperó, porque al fin y al cabo ya no hizo Unión uso de la opción en tiempo y forma de Tagliamonte vuelve a Racing, se fue Arias, se puede Cambese, así que Tagliamonte yo lo descartaría de plano que pueda seguir la Unión, y también una situación parecida con Durso. Durso vuelve a Atlético Tucumán, que tenía la alternativa de hacer uso de la repesca. Sí. Recordemos que le quedaban 6 meses más de contrato en Santa Fe, todavía no atajó un partido, pero bueno, lo repesca Atlético Tucumán. Eso en cuanto al rubro Sí. arqueros. También seguiría Meuli, los chicos ahí que no han jugado demasiado en este último tiempo. Pasando a la defensa, Facendini en Italia, haciendo el pasaporte comunitario. Además, alguien pone $1.200.000 y se lo lleva, se lo llevan porque es la cláusula de rescisión del contrato para Valentín Facendini. Del Blanco. Del Blanco es un jugador que ¿será ya vendido? Yo lo doy como vendido antes del inicio de la pretemporada. ¿Por qué? Porque Del Blanco ya tenía una promesa. Él y el representante se iban en agosto, tenían todo cerrado, querían quedarse en una situación difícil de Unión, que tenía que recuperarse, eso terminó dándose y por lo tanto Del Blanco de una o de otra manera no va a jugar la temporada 2026 en Unión. Y después, bueno, saltando a la mitad de la cancha, ¿qué va a pasar con Mauricio Martínez? También se venció la El opción, plazo, pero no podía comprar el 50%, ahora va por un nuevo préstamo. Sí. Vos podés prestar 2 veces a un mismo jugador, a un mismo club. El bueno, tema es que hay eso que ver pretende Unión con Central. qué contrato le va a ofrecer con este panorama económico que ya vamos a entrar respecto a la situación que decías del déficit que se genera entre 3 y 4 millones de dólares por año, que el contrato de Martínez difícilmente pueda ser respetado respecto a lo que ganó este año. Se hablaba que también tenía un ofrecimiento para irse a jugar a otro país de Sudamérica, Mauricio Martínez. Y adelante, ¿qué va a pasar con Diego Díaz? También hay que comprarlo al DAT. El 80% podrá comprar Unión. Dejó pasar la primera opción a compra, que era en el mes de septiembre. Bueno, ahora en diciembre tiene que poner $150.000. Es un jugador grande, yo entiendo que tiene. Al DAT o lo compras para que juegue, o no tiene sentido. En este contexto hablamos del tema económico en Unión, ¿qué sentido tiene dejarlo al DAT si después no va a jugar? Porque no es un jugador que tiene 18 años. No, es comprarlo y cederlo a préstamo con cargo y ahí recuperar parte de la inversión. Sí, pero hay que ver si alguien te va a pagar lo que vos, $80.000 por un cargo, porque si va a jugar a un equipo nacional B, es inviable eso. Sí. Bueno, ahí está el panorama de esta Unión, Fabi, que este viernes finalizó con los entrenamientos y que estará volviendo con la pretemporada el 2 de enero. En principio, la opción más fuerte para realizar la pretemporada y jugar amistosos es volver a Uruguay, que todavía no termina de cerrar Madelón. Sí, porque jugás los mucho campos de entrenamiento. Madelón quiere que estén en condiciones las canchas donde Unión va a entrenar a Uruguay. Si se cierra esto, es que seguramente parte del cuerpo técnico estará viajando en estos días justamente al vecino país. Unión va a ir a Uruguay, estaría viajando el 5 o 6 de enero ya para realizar la parte más intensiva de la preparación de cara al comienzo del próximo campeonato, que se estará dando en la última semana de enero. Se terminaron las palabras. Mauro Pitón, el hombre que fue premiado en la fiesta del deporte, uno de los referentes, el volante de Unión, habla en el área. Somos Jacó, Café y Restó. Estamos en el corazón de los bares nuevos en Candioti, Belgrano y Maipú. Pero tenemos la cocina tradicional. La del barrio, la de toda la vida, Belgrano y Maipú. Vení a conocer Jacó. Gracias. Vení a conocer Jacó. Sí, bueno, la verdad que siempre es un placer ser partícipe de estos eventos y sobre todo valorar el esfuerzo que hace cada deportista para competir y después, bueno, que lo reconozcan por los buenos rendimientos y sobre todo por la constancia y la disciplina que hay que tener en cualquier deporte, está muy bueno. Bueno, ya está, terminó el año, hicieron un gran torneo, queda ahí el sinsabor del partido con Gimnasia. ¿Por qué esta Unión fue de menos a más? ¿Qué balances hace de todo lo que ocurrió en el 2025? Bueno, creo que por ahí los primeros 6 meses no fueron los que esperábamos, en los cuales teníamos mucha expectativa y después los segundos 6 meses creo que trabajamos para ir mejorando partido tras partido. Con la llegada de Leo y su cuerpo técnico creo que fuimos tomando confianza como grupo y
y a partir de ahí se nos fueron dando los resultados, pero creo que todo se dio en base al trabajo, al compromiso de cada uno de los compañeros y creo que fue lo que se terminó reflejando. Lamentablemente no pudimos avanzar un poco más para seguir en competencia, era algo que nos habíamos propuesto y sobre todo teníamos la ilusión de seguir, pero bueno, el deporte y el fútbol en sí tiene esto que bueno, por ahí no nos tocó, pero bueno, seguiremos trabajando e insistiendo para seguir creciendo. En lo personal, ¿me equivoco si digo que es lo que a lo mejor soñaste de chiquito, lo que te está pasando hoy, siendo una de las figuras del equipo, capitán, la bandera de esta Unión que ha tenido, como decíamos, un gran torneo? Bueno, uno trabaja siempre para crecer, para mejorar, para ir puliendo sobre todo las cualidades individuales y a partir de ahí aportarle lo mejor al equipo. Obviamente la confianza del cuerpo técnico, la confianza de mis compañeros hace que uno pueda desplegarse de la mejor forma en cancha, pero la verdad que de chiquito se imaginaba bueno, el último partido, cumplir 200 partidos con la camiseta de Unión y poder vestirla tantas veces, no lo hubiese imaginado y la verdad que para mí es un orgullo y un privilegio ir cada día a entrenar, disfrutar de cada partido y sobre todo compartir con cada compañero. Momento de la primera pausa. Ya sabés, el Instagram, acá tenés el QR, @ en el área TV. Te vas y ves todos los contenidos del programa en el momento que quieras. ¿Con qué venimos? Vamos a abrir con todo lo que ha pasado esta semana en la Liga Santafesina de Fútbol. Consagración para Unión, que le ganó a Colón de San Justo en la final. También lo que ocurrió ayer por la tarde con la final por el primer ascenso allí en el predio Neri Pumpido. Todo eso luego de la primera pausa. ¿Necesitas renovar tu negocio? Asesoramiento y ejecución en nuevos comercios. Walter Varas, instalaciones comerciales.